Bueno compañeros, el día de hoy le vamos a hablar sobre los temas de Disco Array, Redundant Array of Independent Disk. Los integrantes están conformados por David Alberto Van Domínguez, Leonora Reyes Mistega y Oscar Orozco. Espero les guste la siguiente presentación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Oscar y yo les voy a presentar sobre qué es el RAID. El RAID, como pueden ver sus siglas en inglés, significa Redundant Array of Independent Disk, que es una tecnología que combina varios discos duros. ¿Para qué? Pues para poder mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de almacenamiento. Los discos RAID se utilizan en servidores, estaciones de trabajo y sistemas de almacenamiento empresariales para proteger los datos y mejorar el tiempo de respuesta. Como pudieron ver, los sistemas RAID siguen siendo demandados como una parte importante de los entornos de servidores. El aspecto más relevante es la redundancia de los datos almacenados. Gracias a sus estructuras de servidores, están pensados para que el fallo de un solo disco duro no tenga consecuencias, debido a que los datos que contienen están también archivados pues en otros lugares de la matriz. Y pues en pocas palabras, el RAID es el aumento de la capacidad de almacenamiento y pues una mayor velocidad de lectura y escritura al acceder a las memorias del disco duro. Bueno compañeros, les voy a hablar sobre las características de RAID. En este caso, pues tiene los equilibrios de carga, tiene una conmutación por error de ruta, migración de nivel de RAID en línea, migración y movilidad de unidades, eso es muy importante. Análisis de medios, es importante también, aunque no está aquí, que es necesario volver a iniciar después de su expansión, como en otros casos. También tiene una tasa de reconstrucción configurada por el usuario y sobre todo tiene una memoria de acceso aleatorio no volátil, NVRAM. Esta, si no me equivoco, tiene 32 kilobytes para almacenar la información de nuestro sistema RAID. El firmware MegaRAID SAS se almacena en la memoria ROM flash. Todo esto para que sea más fácil la actualización. Voy a mencionar la compatibilidad de RAID. En este caso es compatible con los niveles 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 de RAID. Esto con un mínimo de caché de datos de 1 GB. Es también compatible con una interfaz de memoria DDR, esto de 72 bits. También es compatible con el controlador flash incorporado con una copia de seguridad de flash. Y es compatible con T10 EPDP, DIX, imagen de firmware dual activa y copia de seguridad. Esto es muy importante ya que la firmware dual pues activa lo que viene siendo la copia de seguridad. Es compatible incluso con 32 unidades de volumen RAID y compatible también con varios tamaños de segmentación RAID. Como podemos ver, aquí está la muestra de la distribución física del HBA. Es prácticamente lo que hemos visto anteriormente si es que estudiamos algo relacionado con el cómputo y hemos visto los discos. Pues más o menos esta es la representación. Se los enseño para que la gente lo vea aquí, los compañeros. Es prácticamente esto el HBA. Ahí pueden ver los componentes que tiene, cómo se conecta. Solamente es una muestra, porque el tema en sí es más que nada los discos RAID. Tipos de RAID. Los tipos de RAID se clasifican según el nivel que tengan, es decir, de la configuración utilizada para establecer la unidad lógica entre las unidades y los datos escritos en ellas. Aunque existen muchos tipos de RAID disponibles en el mercado, no todos prestan utilidad ni tienen el mismo valor de uso. Los más comunes son los que les vamos a presentar a continuación. El primer tipo de RAID que se les presentará a continuación es el RAID 0 o stripping. En el RAID 0 está configurado como un stripping, por lo que se utiliza mínimo de discos duros y pues los datos son distribuidos de manera equitativa entre las unidades, ocupando el mismo espacio de almacenamiento, un bit en un disco, un bit en el otro. Las matrices de los discos duros que llevan la etiqueta RAID 0
no cuentan como un sistema RAID, ya que no se basan en la redundancia para el almacenamiento. Este modelo solo sirve para acelerar el acceso a los datos, combinando dos o más discos duros en una unidad lógica. Para ello los datos se distribuyen uniformemente entre los distintos soportes de datos en bloques sucesivos, mientras que la matriz es la que ayuda a proporcionar más capacidad de almacenamiento y pues una mayor tasa de rendimiento. También reduce automáticamente lo que viene siendo la seguridad. RAID 1 o espejo. Está configurado como espejo. Los datos son duplicados en otra unidad, o sea mínimo 2, y están de forma sincronizada. En esta matriz, todos los discos duros integrados presentan el mismo estado de datos en todo momento, por lo que ofrece una redundancia completa y puede suplir fácilmente el fallo de las unidades de almacenamiento individuales. La velocidad de escritura de un RAID 1 es tan rápida como la de una unidad individual, pero si se conectan los discos implicados a sus propios canales, como por ejemplo el SATA, la velocidad de lectura se duplica. El RAID 5 es una configuración específica de almacenamiento en RAID que se utiliza para aumentar el rendimiento y la redundancia de los dispositivos de almacenamiento. En un arreglo de RAID 5 los datos se distribuyen y dividen en varios discos, generalmente son 3 o más. Se utiliza una técnica llamada paridad que proporciona tolerancia a los fallos. Lo que tiene de especial el RAID 5 es de que se guarda la información, es decir, si tenemos 4 discos, la información se guarda en sí en 3 discos y en uno se guarda la paridad. Si uno de los discos se daña, usando la paridad se puede reconstruir la información como si fuese una especie de ecuación donde el primer dato es la incógnita y base a esto podemos recuperar la información utilizando RAID 5. Una de las desventajas del RAID 5 se podría decir que solo sirve cuando se daña un disco. Si se llegan a dañar dos, pues ya no se pudiese recuperar la información que tengamos guardada. El RAID RAID 5 es 6 una configuración o específica de Strictly almacenamiento on-down en RAID información que se de utiliza para paridad aumentar el distribuida. rendimiento y la Esta redundancia es de una los variante del dispositivos RAID de 5, almacenamiento. En pero un incluye arreglo un de RAID segundo 5 los sistema datos de se paridad distribuyen y dividen distribuido en varios discos, entre las generalmente son unidades del 3 o sistema, más. Se utiliza que una técnica sirve llamada paridad mediante que la proporciona información tolerancia a de los paridad, fallos. quiere Lo que decir que tiene de aumenta especial la el RAID seguridad, 5 es pero de sin que embargo, se guarda la estos información. Es decir, últimos si datos que se tenemos recuperan 4 discos, se la generan por información se duplicado, guarda en sí en por tres lo que este discos y en tipo de uno se RAID guarda la paridad. puede lidiar Si uno de con los el discos fallo se daña, simultáneo de hasta usando dos la paridad discos, se puede con reconstruir la una cantidad información mínima de como 4. si fuese una especie De de esta ecuación manera, donde el la primer matriz dato ofrece es la una alta incógnita y seguridad de base a datos esto y un podemos buen sacar acceso a lo que viene recuperar la siendo la información memoria. utilizando RAID 5. Y ahora les Una de las hablaré sobre el desventajas del RAID RAID 10, también 5 se conocido podría como decir RAID 1 más que 0. solo Es sirve cuando se una daña un configuración disco. Si se especial de llegan a dañar almacenamiento dos, de pues RAID ya no que se combina pudiese recuperar la características de información RAID 1 y RAID 2 que y RAID tengamos 0, guardada. que proporcionan un alto nivel de rendimiento y redundancia. El RAID 10, los discos se organizan en dos etapas. Primero en un conjunto espejo de RAID 1 y luego en un conjunto de datos a rayas del RAID 0. Bien, ahora se presentarán las ventajas y desventajas del RAID. Ventajas del RAID 0. Como primer punto tenemos mejor rendimiento para el almacenamiento de datos al sumar el espacio disponible de las unidades. Como segundo punto tenemos, tiene un alto rendimiento tanto secuencial como aleatorio, de escritura y de lectura de datos. Y tercer punto, poseen una alta velocidad en la transmisión de datos. Y una desventaja del RAID 0 es de que al no duplicar la información, o sea, falta de redundancia, el fallo en una de las unidades ocasiona la pérdida de datos en todo el conjunto, de allí que no pueda ser utilizado para datos críticos. Ahora las ventajas del RAID 1. Como primer punto tenemos, resiste el fallo de alguna de las unidades, permitiendo la rápida recuperación de los datos. Aporta mayor seguridad para los datos críticos. Y tercer punto, alto rendimiento de lectura gracias a la redundancia de datos. Y una desventaja del RAID 1 es que
dado que cada dato es guardado 2 veces en las distintas unidades, el costo de almacenamiento pues aumenta. Y segundo punto, la capacidad de almacenamiento es limitada por la unidad de menor capacidad. Ventajas del RAID 5. Como primer punto tenemos que permite la lectura y escritura de datos de manera solapada, sin dedicar ninguna unidad de forma exclusiva a la paridad. Segundo punto, ofrece buena protección de datos a bajo costo al soportar las fallas de uno de los discos. Y las desventajas son: disminuye el rendimiento de escritura con respecto a otras configuraciones de RAID, y la falla de 2 unidades ocasiona la pérdida de datos. Ahora, ventajas del RAID 6. Primer punto, permite el funcionamiento de la matriz aun cuando exista la falla simultánea de 2 discos. Y segundo punto, ofrece mayor protección de datos críticos que RAID 5. O sea, quiere decir que es mejor que el RAID 5. Y las desventajas son de que la construcción de los datos es más lenta, dada la necesidad de recálculo para los datos. Ventajas del RAID 10. Primer punto, alta velocidad en la transmisión de datos con redundancia completa. Segundo punto, no hay retraso a la reconstrucción de datos en caso de que se pierdan, pues se juntan de forma rápida. Y tercer punto, funciona con la falla simultánea de varias unidades, lo que otorga una mayor seguridad en la protección de datos. Y pues las desventajas del RAID 10 es que si falta 2 unidades del mismo conjunto, existe la posibilidad de pérdida de datos. Y segundo punto, la redundancia de datos hace que se pierda la mitad de espacio para almacenamiento, lo que lo hace altamente costoso. Pues esto sería todo. ¿Qué es un NAS? Un NAS, o mayormente conocido como Network Attached Store, es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite a múltiples usuarios acceder y compartir y administrar datos de manera centralizada. Esto también nos ayuda para poder acceder a información de manera simultánea y de forma rápida. Un NAS se conecta a la red de forma inalámbrica o con Ethernet, y también es capaz de albergar varios dispositivos, que serían discos duros, para que guarden información y los usuarios puedan acceder a la información del NAS desde diferentes dispositivos como computadoras, celulares. em, los componentes que tiene un NAS, o mayormente conocido como Network Attached Star, Mi pueden variar conclusión según el sobre modelo o fabricante, pero en general los tipos de los RAID NAS y el suelen NAS tener es de que carcasa nos o ayuda a chasis donde tener se la guardan los información discos y 100% todos segura los componentes que y tienen, tener la como información en procesador, la memoria RAM, 24/7. discos Y duros, no solo eso, también nos el ayuda a tener controlador de toda la RAID, el información sistema de donde se aloja forma el sistema rápida y operativo, disponible para los nosotros. puertos LAN, los puertos USB, En la fuente de conclusión, este tema en alimentación, lo personal me pareció los muy ventiladores o el interesante, sistema de ya que el refrigeración, sistema RAID la interfaz de puede usuario o el llegar a panel ser frontal. una Y esos son los herramienta muy útil componentes para que lleva por las lo general diferentes unas. compañías o También empresas lleva que el pues hardware, requieran el de este software tipo de y servicios, porque los es muy importante conmutadores de y muy red, y útil también porque, los como vimos protocolos. en las diapositivas anteriormente, el sistema RAID de discos duros ayuda a proteger los datos en caso de que un disco duro falle, o en algunos casos tiene como función principal pues mejorar lo que viene siendo la velocidad de lectura de varios discos que conforman un único volumen, ahorrando en este caso tiempo y dinero, como ya se ha dicho, a las diferentes empresas o a cualquier individuo que requiera de este tipo de sistemas. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, el tema en conclusión se me hizo muy interesante. Se me hizo algo que no habíamos visto antes, un tema muy curioso, saber sobre los discos RAID, los tipos de discos que hay, entender las ventajas, las desventajas que tiene, cómo funciona el comportamiento de los RAID, que es la combinación de discos, una tecnología pues avanzada que podemos tener en cuenta y nos puede beneficiar y servir a largo plazo. En lo general, el tema va a ser de mucho beneficio si queremos estudiarlo más a fondo.